Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves día 27 de junio de 2024. Seguimos muy pendientes de todo lo que tiene como resaca el acuerdo que suscribieron, ya saben, el Partido Popular y el Partido Socialista para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Entre otras cosas, lo hemos venido comentando en las últimas horas porque había bastante desconcierto, había como una especie de sensación de que había algo que se nos escapaba para poder entender por qué de repente se produce un acuerdo en unos términos tan aparentemente favorables para el Partido Popular y tan, digamos, desfavorables para lo que había sido hasta ahora el discurso público de los principales dirigentes del Partido Socialista. Bueno, siempre pendientes de que en un momento determinado pudiera surgir una declaración de alguno de los prebostes del Partido Socialista que efectivamente pues enseñaran el apetito y dijeran, es que había una trampa que ustedes no habían visto. Bueno, pues ese momento, que es lo que ha condicionado mucho las noticias posteriores, se produjo anoche en la cadena SER. Estaban entrevistando a Bolaños y entonces le hacen una pregunta, pero este acuerdo que ustedes han hecho con el Partido Popular, que supone que se vaya a cambiar la ley para la elección de los jueces, de acuerdo a una propuesta del propio nuevo Consejo de Poder Judicial, ¿es vinculante? Le preguntaron al señor Bolaños. ¿Ustedes se comprometen efectivamente a aceptar esos cambios que proponga el Consejo General del Poder Judicial? Respuesta anoche de Bolaños. Claro, no es vinculante. La iniciativa legislativa, esto es los fundamentos de la democracia y del Estado de Derecho, las Cortes Generales son las que tienen la iniciativa legislativa igual que la tiene el Gobierno. Amigo, no es vinculante, dijo el señor Bolaños. Por lo tanto, había la posibilidad de decir, bueno, nosotros hemos firmado un acuerdo, pero ese acuerdo no nos vincula. ¿A qué nos comprometemos? Nos comprometemos a que el Consejo General del Poder Judicial, el nuevo Consejo General del Poder Judicial, pues nos traslade una propuesta para cambiar el sistema de elección de los jueces y luego analizaremos esa propuesta, si nos gusta bien y si no nos gusta, pues no la cambiaremos. Por tanto, no es vinculante. Este es el punto que ha marcado hoy el interés informativo prioritario en esta materia. Se han prodigado mucho en distintos medios de comunicación, tanto Feijóo como Bolaños, por ejemplo. Feijóo ha estado en esta misma casa esta mañana, Alberto Núñez Feijóo, en el programa de Federico Jiménez Los Santos. Y efectivamente, todavía se le veía muy claramente que estaba afectado por lo que dijo Bolaños. Es más, reconocía públicamente esto. Lo que sí le digo es que esa ley o se vota en su totalidad, incluida esa disposición adicional, o no se hará. Porque el acuerdo es muy claro, es tramitar la ley simultáneamente a la lista de magistrados y magistradas y juristas, tramitarla y aprobarla en el mismo pleno. Era un aviso a navegantes. Si ustedes pretenden en un momento determinado alterar todo lo que hemos suscrito en ese pacto, que sepan de antemano que nosotros no vamos a tragar. Ha habido otro momento en otro medio de comunicación, porque después de haber estado en esta casa, Alberto Núñez Feijóo se ha ido a La Sexta. Y ahí en Al Rojo Vivo le han preguntado, si aceptaba, se admitía la posibilidad de que al final el Partido Socialista no cumpliera los términos pactados. Respuesta. ¿Puede ocurrir que en la tramitación de la ley el Partido Socialista intente cambiarla? Puede ocurrir. ¿Qué ocurriría en este caso? Pues que no se aprobaría ni la ley ni la renovación del Consejo. ¿Cuál es mi opinión? Que no va a ocurrir y que el proyecto de ley va a seguir exactamente igual. Tanto yo no tengo preocupación al respecto. Bueno, esta es, la parte inicial. Voy a tratar de contarles cómo ha ido evolucionando a partir de ahí la situación informativa del día. Todo esto, insisto, como consecuencia de lo que había dicho la noche anterior, anoche en concreto, en la cadena SER, el ministro Bolaños. Pero el ministro Bolaños, exactamente igual que Feijóo, ha estado esta mañana en varios medios de comunicación. Y sobre todo en dos de ellos, en Televisión Española y también en La Sexta, en el programa de Al Rojo Vivo. En los dos ha dicho lo mismo. En los dos ha dicho, nosotros hemos firmado una cosa y vamos a tratar de cumplir esa cosa. En ninguno de los dos casos, ha vuelto a repetir lo que dijo anoche en la SER de que el acuerdo no es vinculante. Y fíjense que la formulación de la pregunta era exactamente esa. Señor Bolaños, usted dijo ayer que no era vinculante. ¿Qué quiere decir que no es vinculante? Bueno, pues en la respuesta ya no ha vuelto a hacer ninguna referencia a lo que es vinculante y a lo que no es vinculante. Se ha limitado a hacer esta exposición.
basándose en esa propuesta, se tiene que enviar al Gobierno, al Congreso y al Senado para que analicen, para que estudien, para que debatan, para que tramiten y, en su caso, para que aprueben. Es exactamente lo que hemos pactado, es lo que firmamos el martes en Bruselas, es lo que ayer se registró en el Congreso por parte de los dos grupos, del Partido Popular y del Partido Socialista, y por tanto estoy también un poco sorprendido porque no hago más que explicar lo que ya dice el texto, que por cierto se puede leer y comprobar que lo que digo es exactamente lo que se pactó. Sí, porque la explicación es básicamente la misma, en eso creo que tiene razón el señor Bolaños. La diferencia es terminológica. Explica lo mismo en la televisión, en el programa de La Sexta, de lo que había explicado anoche en la cadena SER, pero anoche sí que dijo explícitamente que no es vinculante y hoy esa referencia no la ha querido hacer. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que eso es perfectamente lo que produce temor. Oiga, si yo ya le estoy diciendo que no me voy a sentir vinculado a la propuesta que haga el Consejo General del Poder Judicial una vez renovado, pues le estoy diciendo, bueno, pues muy bien, luego ya veremos si cambiamos o no cambiamos el sistema de elección, porque en una cosa tiene razón. Al final, la ley no la hace el Consejo. El Consejo puede mandar una propuesta, pero luego la que es soberana para la elaboración de las leyes es la Cámara Legislativa, en este caso el Congreso de los Diputados. En todo caso, este cambio no de explicación, pero sí de terminología, ha sido suficiente, fíjense cómo están las cosas, para que Alberto Núñez Feijóo se dé por satisfecho. En Al Rojo Vivo ha dicho esto. No le he dicho esto. Es verdad que ayer en la cadena SER me han sorprendido las palabras del señor Bolaños. Hoy he visto un teletipo, parece ser que ha hecho declaraciones en otra televisión, donde ha vuelto otra vez al espíritu y a la letra de la ley. Fíjense que la explicación ha sido básicamente la misma y que la única diferencia que podemos ver entre una explicación y otra del señor Bolaños es el hecho de que no haya querido hacer explícito lo del vinculante o no vinculante. Es la única diferencia, porque la explicación, digamos, doctrinal es exactamente la misma en un caso y en el otro. Pero el Partido Popular ha dado por bueno el hecho de que el señor Bolaños, en esta segunda ocasión, a la pregunta de no es vinculante, pues no haya querido hacer, digamos, hincapié en ese término. Lo que sí que ha dejado muy claro en esta casa el señor Feijóo es que él considera que este es un acuerdo que el Partido Socialista ha entregado a regañadientes. No le apetecía firmar este acuerdo y si lo ha hecho ha sido única y exclusivamente por la presión de la Comisión Europea. Es evidente que si Europa no estuviese a punto de firmar el informe de Estado de Derecho que tiene que emitir en este mes de julio, es decir, a partir de la próxima semana, probablemente el gobierno no hubiese querido firmar esto, ¿no? Y por eso estaba muy contento, porque tengo que decir, yo estaba esta mañana en la entrevista que le ha hecho Federico y la cara del señor Feijóo era una cara rozagante. Estaba muy claro que él estaba muy satisfecho, que él considera que esta operación le ha salido bien y que por lo tanto pues puede ahora respirar con mucha más tranquilidad. Es más, le permite armar un discurso en virtud del cual ha cumplido un objetivo con el que se había comprometido. Él ha hecho muchas referencias esta mañana en la entrevista en el programa de Federico a que él ya había marcado el camino que quería seguir en materia de justicia durante el debate de investidura fallido que se produjo después de las elecciones del 23 de julio. Saben ustedes que él fue el primer candidato a la sesión de investidura, no alcanzó la mayoría necesaria y por lo tanto no es presidente del gobierno, pero el discurso de investidura lo pronunció. Y en ese discurso de investidura él dijo lo que quería hacer con la justicia. Y eso que dijo en aquel discurso de investidura es lo que ha conseguido con este pacto. Por eso puede presumir, y de hecho lo hace, sin ningún tipo de ambaje, de haber conseguido despolitizar el órgano de gobierno de los jueces, hasta el punto, que lo explicaba esta mañana en la entrevista de Federico Jiménez Los Santos, que los vocales que van a serlo a propuesta del Partido Popular no tienen absolutamente ningún tipo de indicación sobre quién tiene que ser el presidente del Consejo. Son libres para hacer lo que les parezca más oportuno. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial van a votar a quien consideren oportuno. Yo no hay sugerencias. No doy ninguna consigna. Sugerencia es una palabra menos No, ni consigna ni sugerencia. Las personas que conforman el Consejo a propuesta del Partido Popular, yo a la mayoría no las conozco. Insisto en que este es el discurso que está pudiendo formular el presidente del Partido Popular, el jefe de la oposición, y esto yo creo que le deja en el relato como el que ha ganado el pulso. Este es un relato que favorece mucho más
al Partido Popular que al Partido Socialista, porque parece que quien ha reblado es el Partido Socialista y quien ha impuesto sus objetivos es el Partido Popular. Ya hemos visto que durante los 2 primeros días esta consideración pues no ha merecido tampoco un gran rechazo por parte de los dirigentes del PSOE. Ustedes recuerdan que en la sesión de control del miércoles, es decir, de ayer, el propio presidente del gobierno dijo, bueno, para usted la perra gorda. Si usted quiere que este relato le deje a usted como al bueno de la película, pues para usted la perra gorda. Y hoy se lo han preguntado al ministro más lenguarado del gobierno, que saben que es Óscar Puente, el que presume de hablar siempre claro. ¿Y qué ha dicho Óscar Puente cuando le decían, oiga, que el relato lo está ganando el Partido Popular? Pues miren lo que ha dicho. Yo tampoco entiendo muy bien esta batalla por el relato, ¿no?, que se ha producido, ¿no? Y en este sentido tengo que sumarme a las palabras del presidente del gobierno. Bueno, si el relato es ese, pues para quien lo haga, la perra gorda. ¿Cuál es lo relevante? Lo relevante es que se ha resuelto una crisis institucional muy grave. El Partido Socialista pues ha estado donde suele estar siempre, que es en el diálogo con los distintos. Bueno, esto del diálogo con los distintos merece ahora una reflexión pausada y aparte. ¿Por qué? Porque los distintos, es decir, los otros grupos parlamentarios, consideran que no ha habido diálogo, en este caso por lo menos. Y estoy haciendo referencia sobre todo a los partidos que apoyan a el presidente del gobierno, es decir, que le dan estabilidad a esta legislatura. Me refiero, por lo tanto, a Esquerra Republicana de Cataluña, me refiero a Sumar, me refiero a Bildu, me refiero a todo lo que conocemos como el ámbito Frankenstein. Hoy ha hablado Gabriel Rufián, y Gabriel Rufián ha dicho que, mejor que oigan lo que ha dicho Gabriel Rufián. Siempre tenemos por costumbre que nos parezca regular, como mínimo, todo lo que no se nos consulta. Yo creo que el PSOE está olvidando que tiene aquí una serie de partidos, de grupos parlamentarios que hace ya bastante tiempo que negocian, que intentan mejorar su agenda legislativa, y esos no son el Partido Popular. Y parece que para las cosas del comer siempre se ponen de acuerdo con el Partido Popular. Bueno, veremos, allá ellos. Bueno, este aviso de allá ellos, no deja de ser una formulación retórica. Efectivamente, en política, pues ya veremos, también allá ustedes, porque cuando necesiten el Partido Socialista seguro que buscarán un acercamiento. Pero a mí me interesa subrayar sobre todo la primera parte de esta declaración, en la que él dice que no ha habido diálogo. Lo digo también como un poco réplica a lo que le escuchábamos decir al señor Puente, que el Partido Socialista siempre dialoga con los distintos. Bueno, pues en este caso los distintos de lo que se quejan es de que no haya habido diálogo. Se ha quejado Esquerra, a través de su portavoz, Gabriel Rufián, y lo que es más importante, se ha quejado exactamente de lo mismo, de la falta de diálogo, de la falta de información, el portavoz de Sumar, que es el grupo parlamentario que está en el gobierno, no solo que apoya al gobierno, sino que se sienta con el Partido Socialista en el Consejo de Ministros. Escuchen al señor Errejón. No es el camino para la mejor relación con nosotros darnos los textos cerrados. Estudiaremos el texto, veremos qué nos parece. Ya digo que en términos generales tiene bastante sentido, de hecho, que se endurezcan algunas incompatibilidades entre los pasos de la justicia a la política, de la política a la justicia, pero a Sumar no se le dan los textos cerrados. Y esto el Partido Socialista lo tiene que entender por muchos acuerdos que quiera firmar con el Partido Popular. Bueno, ustedes que el fondo de la crítica es exactamente la misma que había suscrito el señor Rufián. Ustedes no nos han informado, ustedes nos han puesto un trágala. Nosotros nos hemos enterado de la ley una vez que ya la habían presentado en la firma conjunta con el Partido Popular y por lo tanto, pues en fin, así las cosas no nos gustan. Bueno, no voy a repetir lo que han escuchado ustedes en boca del señor Errejón. Lo cierto es que sobre esta cuestión también le han preguntado a Félix Bolaños en el programa de La Sexta, en El Rojo Vivo. Se están quejando, le han dicho los de Sumar, de que no han sido informados, de que ellos se han enterado poco menos que por la prensa de los términos de la ley. Y él, Bolaños, lo que ha hecho ha sido desmentir esa tesis. Él afirma que en todo momento ha tenido informada a la jefa de Sumar, que es Yolanda Díaz. He ido intercambiando información tanto con la vicepresidenta como con otras personas de Sumar y por tanto pues yo lo que deseo es que esa mayoría ya de por sí muy amplia de Partido Popular y Partido Socialista sea todavía más amplia. Este es un pacto muy bueno para el servicio público de la justicia. Bueno, pues esto es lo que dice el señor Bolaños. No sé en qué acabará. Yo creo que esto no nos va a llevar muy lejos. Unos se quejan de que no han sido informados, de que no había diálogo y el gobierno dice que esa no es la versión correcta, pero no deja de ser una discrepancia que no creo que tenga mayor alcance. En lo que puede tener alcance es la discrepancia de fondo. Es el enfado que puedan arrastrar a partir de ahora, no tanto Sumar
como Esquerra Republicana de Cataluña o como Podemos, que sabemos que está en un discurso infinitamente más vigoroso, mucho más, acre, que el discurso que está utilizando el señor Errejón en representación de Sumar. Y luego está una actitud muy parecida, aunque con argumentación distinta, por parte de Vox, porque esta oposición al pacto no viene solo de los partidos que están a la izquierda del PSOE, también viene de los partidos que están a la derecha del Partido Popular. Hoy Jorge Buxadé ha desmentido la mayor. Quien diga que este es un buen acuerdo para despolitizar la justicia, yerra. El texto que hemos conocido del acuerdo es un fraude, engaño. Por supuesto, se acaba definitivamente con la independencia del Poder Judicial. No supone el cumplimiento en modo alguno de la Constitución española y, por tanto, pues bueno, esa estafa y además un balón de oxígeno para Sánchez. Así que tampoco están contentos. Esto tampoco es ninguna novedad. Insisto, porque ya lo sabíamos, es una reproducción bastante literal de las declaraciones que habían hecho otros dirigentes de Vox en días anteriores. Y vuelvo a repetir lo mismo que decía ayer. Una cosa es lo que digan, no digo que no piensen lo que digan, en este caso concreto es muy posible que sí que lo piensen, pero en su fuero interno saben que también esto les abre una ventana de oportunidad, porque habrá alguna gente que no entienda que el Partido Popular haya pactado con el Partido Socialista. Y por lo tanto, pues esto les puede abrir la ventanilla para incorporar a eventuales votantes disgustados con el Partido Popular por el hecho de que al final haya suscrito ese pacto con el señor Sánchez. Pero bueno, al margen de eso, también hay que explorar, informativamente hablando, las consecuencias que tiene el pacto suscrito entre el Partido Popular y el Partido Socialista en lo que es la política general, la situación concreta que estamos viviendo. ¿Va a haber o no va a haber presupuestos generales del Estado? El Gobierno, después de haber enfadado a sus socios, va a tener los apoyos que necesita para que esos presupuestos se puedan aprobar en tiempo y forma. Hoy se lo han vuelto a preguntar a María Jesús Montero. Y María Jesús Montero se reafirma. El Gobierno va a presentar en tiempo y forma una ley de presupuestos. Vamos a presentar los presupuestos en tiempo y en forma. Ya los momentos concretos en los que podamos presentar tanto la aprobación de los objetivos de déficit en el Congreso de los Diputados como la información del techo de gastos, pues si lo podemos hacer a finales de julio, perfecto, y si no lo haríamos a principios de septiembre. Vale, eso sí que depende del Gobierno, presentarlos. Lo que no depende del Gobierno es luego encontrar los apoyos necesarios para que esos presupuestos salgan adelante. Eso depende de todos los grupos que tienen que votar a favor de esos presupuestos. Esquerra Republicana de Cataluña, que es quien se está significando más con el enfado del pacto de ayer, ¿va a apoyar esos presupuestos? Escuchen a Gabriel Rufián. Y el hecho de que para según qué cosas solamente cuenten con el Partido Popular, con la derecha, con lo que ellos mismos han calificado la maquinaria del fango, nosotros cuanto menos lo vemos contradictorio. Así que quizás sí, los presupuestos, pues que primero llamen al Partido Popular, como han hecho con el Consejo General del Poder Judicial. O sea, que se van a poner estupendos. Otra cosa es que esto, en fin, sea una pose negociadora y luego ya veremos, ¿no? Cuando se abre la negociación, pues esto es un quid pro quo. Tú necesitas mi apoyo, pues yo te pido el precio y si nos ponemos de acuerdo, pues al final, pues pelillos a la mar. Nadie se acordará de las declaraciones que ha hecho hoy el señor Rufián. En todo caso, es verdad que la aprobación de esos presupuestos en este momento, estando las cosas como están, pues no parece la tesis más probable. De ahí que hoy el Partido Socialista ya haya empezado a mandar el mensaje de que, bueno, mire, si no hay presupuestos tampoco se acaba el mundo, que podemos prorrogar los presupuestos que todavía están vigentes. Óscar Puente incluso ha dicho que esa posibilidad no sería en absoluto desdeñable ni mala, y ha explicado por qué. ¿Por qué se lo puede permitir? Porque el presupuesto que hemos prorrogado, que es el del año 2023, es un presupuesto expansivo. Es un buen presupuesto. ¿Sería esto lo deseable? No. ¿Estaríamos en una situación imposible si tuviéramos un presupuesto constreñido, restrictivo? Sí, porque España no está en esa situación. Pero afortunadamente el marco de 2023 es un buen marco. ¿Y por qué dice esto hoy el señor Puente? Pues probablemente porque al Partido Socialista le interesa despejar la duda de que pueda haber elecciones. Si no hay presupuestos, el Gobierno podría a lo mejor disolver las Cortes y convocar elecciones generales y hacerlas coincidir con la posible repetición de las elecciones catalanas. Algo que esta mañana Alberto Núñez Feijóo, en el programa de Federico, no ha descartado. Si usted me pregunta, ¿es posible? Sí, es posible. ¿Que haya elecciones el 13 de octubre? Es posible. ¿Va a prolongar la agonía el señor Sánchez? Si le interesa, sí. Y si no le interesa, pues convocará elecciones
¿Es probable que lo haga? Lo ignoro. Lo que sí le digo es que el Partido Popular está barajando la posibilidad de unas elecciones anticipadas en el año 2024, antes de que finalice el año 2024. Y probablemente eso es lo que le interesa al Partido Socialista, que no se, digamos, difunda, ¿no?, como amenaza ambiental el hecho de que volvamos otra vez en octubre a tener que enfrentarnos con la convocatoria de unas elecciones anticipadas. Esta es una de las consecuencias que puede tener el pacto suscrito entre el PP y el PSOE a propósito del CGPJ, pero hay otra también, y esta está tasada en el tiempo, que es la gobernabilidad en Cataluña. Estamos pendientes de saber qué pasa en Cataluña, y al señor Illa tener enfadados a Esquerra Republicana de Cataluña no es, digamos, la noticia que mejor le sienta, más bien lo contrario, es la que más perjudica sus intereses. Hoy Raquel Sans, en representación de Esquerra Republicana de Cataluña, le ha vuelto a decir a ella que no basta con querer pactar, que si quiere pactar tiene que, trocar esos deseos en hechos concretos. Poner el foco exclusivamente en esta suma es una cuestión de voluntad política expresada por el señor Illa. Entonces, la voluntad política tiene que ir acompañada de una propuesta de acuerdo que, insisto, debe refrendar la militancia de Esquerra Republicana. Es muy legítimo que el señor Illa tenga una apuesta clara, pero no es la única suma posible. Bueno, por lo tanto, si ustedes quieren el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, esto no es nuevo, lo que pasa es que hoy se ha vuelto, digamos, a actualizar esa toma de posición, pues ya saben lo que tienen que hacer. Les estamos pidiendo lo que les estamos pidiendo, en este caso concreto, la soberanía fiscal para Cataluña. Y luego está la otra alternativa. Si no es ella, ¿quién tiene que ser? Pues tiene que ser el señor Puigdemont. Y desde este punto de vista, pues hoy tenemos una vez más declaraciones de representantes de Junts diciendo que ellos siguen pensando que el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña sería posible. Y además deseable, porque no quieren que se repitan las elecciones en Cataluña. Escuchen al señor Ríos. A lo que aspiramos es a tener una mayoría más grande de apoyos que el señor Illa. Y tendrá que ser el señor Illa si decide o no colapsar la investidura e ir a la repetición electoral. La repetición electoral no es un escenario que nosotros busquemos, pero en cualquier caso, si esta es la opción del señor Illa, pues estaremos también preparados como siempre. Bueno, tampoco eso es exactamente así, porque también Raquel Sans, en representación de Esquerra, le ha dicho al señor Ríos, oiga, es que no es tan fácil, si ustedes llegan a un acuerdo con nosotros, no basta con que el señor Illa se conforme. El señor Illa tendría que hacer algo más, tendría que abstenerse. Y si no se abstiene el señor Illa, y esto es lo interesante, si no se abstiene el Partido Socialista de Cataluña, ¿para qué Esquerra Republicana de Cataluña tiene que llegar a algún acuerdo con Junts? Escúchenla. Daríamos apoyo si fuera posible darle apoyo, es decir, si Junts tiene la abstención del PSC, porque, a ver, ahora mismo el PSC ya ha dicho que no le va a dar apoyo, también dijeron que no habría amnistía y tenemos una ley de amnistía que ya se está aplicando, con lo cual en política vemos, ¿no?, que muchas veces se dice una cosa, luego se hace otra. Bueno, pues así están las cosas. Un día como hoy, jueves 27 de junio de 2024. Ahora, amigos, de lo que se trata es de completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La Fiscalía ha solicitado este jueves a la Audiencia Nacional que aplique la amnistía a los 12 miembros de los denominados Comité de Defensa de la República de Cataluña procesados por delitos de terrorismo. Recordamos que los detuvieron en 2019 acusados de formar una célula para cometer atentados y pedían para ellos entre 8 y 27 años de cárcel. Hoy, en una vista para analizar su caso, la teniente fiscal de dicho órgano judicial, Marta Durantez, ha defendido que no se les puede negar la amnistía porque no vulneraron, dice, derechos humanos. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. En una vista celebrada este jueves, la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durantez, ha asegurado que no se puede partir de suposiciones y del potencial daño que se podría haber causado con las acciones de los CDR, sino de certezas. Y esta es, dice, que ninguna lesión a los derechos invocados como exclusiones en la ley de amnistía se produjeron. La sesión se ha celebrado para que todas las partes fijen su posición acerca de la posible aplicación de la ley de amnistía a los CDR procesados por pertenencia a organización terrorista. La defensa de todos ellos ha solicitado esta instancia al entender que los hechos que se les imputan encajan en los requisitos de la norma tanto por el marco temporal de 2011 a 2023 como por los delitos. Marta Durantez ha sido la encargada de fijar la posición de la Fiscalía a pesar de que
es el fiscal de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, quien asumió esta causa tras la marcha de Miguel Ángel Carballo a la Fiscalía Provincial de Ciudad Real. Las defensas han sostenido que los hechos imputados a los CDR son amnistiables en tanto que se cumple el marco temporal fijado en la ley, señalando que en modo alguno se ha provocado ninguna vulneración de derechos humanos en esta causa. También la Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido al Tribunal Superior de Justicia catalán que aplique la amnistía a Josep María Jové y Lluís Salvador, considerados los cerebros del 1O, y también para la consejera de Cultura Natalia Garriga por los preparativos del referéndum ilegal. Los dos primeros están acusados de malversación y prevaricación y su juicio no ha llegado a celebrarse todavía tras el último aplazamiento por las elecciones del 12 de mayo. Y en el Senado hoy ha comparecido en la comisión que investiga el caso Koldo la ministra de Inclusión, Elma Saiz, que ha circunscrito su labor como consejera de Hacienda en el Gobierno de Navarra durante la pandemia al control en las contrataciones de material sanitario, defendiendo que funcionó correctamente. Además, Saiz ha defendido que no recuerda su relación con el exasesor ministerial Koldo García. No recuerdo si en algún momento lo he tenido. He tenido diferentes aparatos telefónicos a lo largo de mi trayectoria de profesional, pero en la actualidad no lo tengo. Bien. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? No lo recuerdo. ¿O se habló con él? Es que no recuerdo. No recuerda nada. De hecho, Y hoy en el Congreso se ha aprobado la ley de paridad que obligará a que exista una representación paritaria de hombres y mujeres en altos cargos de empresas y también en órganos constitucionales, aunque se podrá llegar incluso al 100% de mujeres en las cúpulas. Además, se fijan listas cremallera en las elecciones. Todos los grupos han votado a favor, salvo PP, Vox y UPN, y entre las enmiendas se ha incluido una que afecta a los presupuestos porque retira el poder de veto del Senado al techo de gasto. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha celebrado al cierre del debate en el Pleno que hoy es un gran día. Con esta ley abrimos la esperanza de todos los países que ven que están en regresión sus derechos y les decimos que hay otra forma de hacer política. Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reavivado el conflicto con el grupo francés Ouigo. Esta mañana en Onda Cero el ministro ha adelantado que el Gobierno, a través de Renfe, denunciará a la compañía de alta velocidad ante la Comisión Europea por prácticas que, según Puente, van contra la liberalización acordada entre todos. En concreto, se refiere al proceso de liberalización ferroviario que Adif y todos los operadores firmaron en 2020. Se descarta así que Renfe vaya a acudir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como sugirió hace unos meses. Estamos en ello. No es exactamente la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. ¿Cuál es entonces? La Comisión Europea. Por prácticas que van contra la liberalización que hemos acordado entre todos. Está Renfe con ello, Renfe está trabajándolo. Nosotros queremos ir a la Comisión Europea, sí, que la Comisión Europea se pronuncie. Según la última entrega del informe PISA, los alumnos españoles de 15 años están por debajo de la media de países de la OCDE en competencias financieras. 4 de cada 10 estudiantes españoles no saben interpretar una factura ni leer una nómina. Nuestro país se sitúa en el puesto número 12 de 20, quedando 41 puntos por detrás del primer clasificado, que es Bélgica. Luis Colón. Así lo refleja el informe PISA 2022 sobre la evaluación de la competencia financiera de los alumnos de 15 años. El informe ha evaluado los conocimientos financieros de más de 2.000 alumnos nacidos en 2006, de un total de 206 centros educativos. La mayor parte del alumnado participante eran de cuarto de la ESO. En este nuevo informe, los estudiantes españoles han obtenido una puntuación media estimada en competencia financiera de 486 puntos. Son 12 menos del rendimiento promedio de la OCDE. De los 14 países miembros de la organización y los 6 asociados que han participado, Bélgica lidera la tabla con 527 puntos, seguido de Dinamarca y Canadá. España se sitúa entre Noruega e Italia. En la crónica de tribunales tenemos que contarles novedades en el caso de Marta del Castillo, porque la sección primera de la Audiencia de Sevilla ha absuelto al Cuco y a su madre, que fueron condenados a 2 años de cárcel por falso testimonio en el juicio que se celebró en el año 2011 por el asesinato de la joven. La Audiencia de Sevilla los absuelve al considerar respecto a él que la figura de testigo coimputado no está regulada legalmente y que ella no mintió en cuestiones trascendentales. Ángeles Hernández.
Así es, nuevo revés para la familia de Marta del Castillo, el cuco que fue condenado por el juzgado de menores por la muerte de la menor y su madre han resuelto absueltos por haber mentido durante el juicio del caso en calidad de testigos. La Audiencia Provincial de Sevilla así lo ha decidido a pesar del delito de falso testimonio cometido durante sus respectivas declaraciones como testigos en el juicio celebrado en el año 2011 por el asesinato de la joven. En la sentencia se reconoce que ambos mintieron e incluso en el juicio desarrollado en el penal 11 años después, ambos procesados admitieron los hechos, cerrando así la posibilidad de que se oyeran los testimonios de los testigos que habían sido citados como Miguel Carcaño. De hecho, así lo confirma el abogado de ambos, Agustín Martínez, para Telecinco. Este señor y su madre mintieron. Claro que mintieron. Y lo reconocieron. A partir de ahí, ¿es delito? Pues no, entendemos que no es delito y así lo entiende la Audiencia Provincial. Y es más, es que en las cuestiones que se falta la verdad no son sustancialmente importantes ni afectan a los hechos nucleares que derivan de la sentencia condenatoria en el caso de Miguel Carcaño. Aunque esta última sentencia no es firme y cabe plantear recurso extraordinario, se trata de un nuevo varapalo para la familia. Fuera de nuestras fronteras, Bolivia ha vivido horas de incertidumbre tras un intento de golpe de Estado fallido. Un grupo de militares irrumpió ayer en la Plaza Murillo, en La Paz, en la sede de los poderes ejecutivo y legislativo del país, con escenas que no se vivían desde la crisis política y social de 2019. Tras este golpe de Estado frustrado, ha sido destituido el comandante general Juan José Zúñiga, quien ha acusado al presidente boliviano Luis Arce de un autogolpe para aumentar su popularidad. Martín Higuera, buenas tardes. Buenas tardes, horas de mucha tensión en la tarde este miércoles en la capital de Bolivia, La Paz, cuando un grupo de militares ingresó a la céntrica Plaza Murillo para amenazar al gobierno del presidente Luis Arce. El comandante general del ejército boliviano, Juan José Zúñiga, que lideraba este levantamiento, amenazó con tomar el gobierno. Sin embargo, pasadas algunas horas informó de la detención de Zúñiga después de que Arce tomara posesión del nuevo mando de las Fuerzas Armadas y nombrase al nuevo comandante del ejército, José Sánchez. Sin embargo, Zúñiga afirmó en el momento de su captura que el presidente Arce le ordenó sacar los blindados para levantar su popularidad. El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. En una declaración, el presidente Arce, miembro del mismo partido de Evo Morales, pero enfrentado a él hace unos meses, hizo un recuento de lo ocurrido durante la jornada. Han querido sorprendernos y sorprender al pueblo boliviano. Hemos reaccionado y también el pueblo movilizado ha hecho posible que hoy hagamos retroceder esta intentona golpista. ¡Gracias, pueblo boliviano! La condena de este intento de golpe de Estado no se hizo esperar, incluso de líderes de la oposición boliviana como los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga. Terminamos contándoles que la princesa Leonor hará su primer viaje oficial en solitario al extranjero el próximo 12 de julio en Lisboa. La heredera del trono ha sido invitada por el presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa, que recibirá a la princesa en el Palacio de Belém, según ha anunciado el Ministerio de Exteriores en un comunicado. Ese día Leonor dará un paso más en su trayectoria institucional. Además, recordamos que el próximo 3 de julio se despedirá de la Academia Militar General de Zaragoza con el despacho de alférez, que le entregará a su padre Felipe VI tras completar su primer año de formación castrense. En casa de Herrero es radio.